Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión que ya se está proyectando y vamos a tener nuestra charla acerca de la asignatura de cálculo integral. Vamos a abordar lo referente al bloque 3, que se intitula Métodos de integración. El tema que se va a abordar en esta sesión se llama método de integración por partes. Bien. Vean ahí en su proyección que los aprendizajes esperados nos hablan de aplicar un método, obviamente el conocido como integración por partes. Dice aquí que involucra el producto de funciones en problemas reales o hipotéticos del medio que lo rodea, favoreciendo la construcción de nuevos conocimientos. Hay que hacer énfasis en el aspecto inicial de los aprendizajes esperados. Dice, aplica el método. Es por lo tanto importante considerar que hay que arrastrar el lápiz para poder aprender, para poder abrazar, para poder hacer nuestro, para que ustedes hagan suyo el método de integración por partes. Entonces, al decir aplicar el método, significa resolver integrales por el método de integración por partes. Dice ahí, finalmente, favoreciendo a la construcción de nuevos conocimientos. Eso significa que precisamente el método va a ser un conocimiento nuevo que ustedes van a hacer suyo. ¿De acuerdo? Pasamos a lo siguiente. La actividad que el alumno debe desarrollar para hacer evaluación. Generalmente cuando los alumnos están frente a un maestro, frente a alguna asignatura, y sobre todo cuando es inicio de curso, el maestro les habla del programa, les habla de la temática, pero cuando el maestro o cualquier persona que esté enfrente de algún curso les habla de la evaluación, hasta abrimos los ojos, como que los sentidos se despiertan más. ¿Por qué? Porque generalmente lo que a nosotros o a los alumnos les interesa es cómo me van a evaluar. Después de lo que tengo que aprender, ¿cómo me van a evaluar? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo me van a evaluar? Entonces, como alumnos, esa es la pregunta más importante a la que pretendemos encontrar respuesta. Bien, dice aquí, un resumen en la actividad que el alumno debe desarrollar para su evaluación, dice, un resumen del método de integración por partes con ejemplos resueltos, proporcionados por el autor del libro de consulta. Ahí viene el libro anotado. Thomas, el autor es Thomas, Cálculo Diferencial e Integral, volumen 1, porque tiene dos volúmenes. Entonces, lo que ustedes van a hacer es hacer un resumen, ¿de acuerdo? Dice ahí con ejemplos resueltos proporcionados por el autor del libro. O sea que ustedes van a anotar en ese resumen los ejemplos que vienen ahí resueltos. Ahora, este libro, el de Thomas, que está ahí anotado, lo pueden bajar de internet con toda la calma del mundo. En el Google, ustedes nada más le ponen Thomas, cálculo diferencial e integral, y en PDF se los baja en menos de un minuto. Y ya tienen su libro en electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser el libro en el que ustedes se van a apoyar. ¿Cuál es la evidencia que el alumno debe lograr para su evaluación? Aquí viene la respuesta a lo que generalmente a los alumnos les interesa. La evaluación del segundo periodo de cálculo integral va a consistir en un resumen, el resumen que acabo de comentar en líneas arriba, que va a valer 6%, y también va a consistir en un problemario, que va a valer 9%. Sumando ambos trabajos, tenemos un 15%. ¿De acuerdo?
Bien, paso a la siguiente lámina. La pregunta que titula esta lámina dice, ¿cómo voy a desarrollar mi resumen y mi problemario? Porque generalmente, pues ya sé que me van a evaluar ahora sí con un resumen y un problemario, pero ¿cómo lo voy a elaborar? Bien, vean lo que dice ahí los primeros renglones. Hay que leer del libro de Thomas, que viene hasta abajo, otra vez lo volví a anotar, dice ahí libro cálculo de una variable, undécima edición, Thomas Junior, es George Thomas, el autor. De ahí van a leer, de ese libro que ustedes están bajando de internet, que ya tienen el electrónico, de la página 561 a la página 568. Y dice ahí en negritas incursivas, elabora tu resumen a mano que contenga lo siguiente. El resumen es a mano, por favor, jóvenes. Esto es bien importante. ¿Por qué a mano? Porque queremos que exista contacto de la teoría que está manejando el libro acerca del método de integración por partes y la parte cognitiva de su cerebro que va a ir percibiendo los nuevos conocimientos y que ustedes van a ir anotando de manera escrita. Por eso tiene que ser a mano el resumen. Bien, ¿qué va a llevar ese resumen? Dice ahí después de la flechita azul, número 1, nombre y número del plantel, nombre del alumno, grupo, tema, semestre, asignatura y periodo de evaluación. ¿De acuerdo? De entrada. Es como quien dice la carátula. ¿Qué va a llevar además de eso? Bueno, número 2, definición de la integración por partes, escrita y algebraica. Cuando ustedes están leyendo esas páginas de la 561 a la 568 de su libro en electrónico de cálculo diferencial integral, Thomas, que ya bajaron de cualquier navegador, en especial de Google, ustedes van a ir encontrando esas partes que están escritas aquí, ¿de acuerdo? Número 3, objetivo. Ahí viene el objetivo. Número 4, hay que anotar de nuestra propia mano, por eso dije hace rato, hay que anotar el lápiz, 13 ejemplos del libro. Ahí vienen más de 3 ejemplos resueltos. Esos mismos que son de integración por partes, el que ustedes gusten y manden. ¿De acuerdo? Vienen varios ejemplos. Entonces, aquí lo interesante va a ser cuáles eligen. Como el trabajo es individual, ¿sí? Es individual, eso es muy importante. Cada quien puede escoger lo que bien le parezca. Número 5. ¿Qué va a llevar mi resumen? Bueno, va a llevar algunas características de la integración tabular. Alguien se puede preguntar, bueno, ¿y qué es la integración tabular? Ahí en el libro, en las páginas de la 561 a la 568, van a encontrar un párrafo donde nos va a hablar de la integración tabular. Y finalmente, número 6, un comentario personal acerca del tema. Seguramente ustedes cuando lean, que lean con calma, algo les va a llamar la atención y van a decir, pues a mí me llamó la atención esto. Bueno, pues al final esperamos su comentario personal. Son 4 láminas que les tengo que presentar en esta sesión. Voy con la segunda, voy con la tercera. Vean, esta lámina, ¿qué me dice? ¿Qué conocimientos previos debo considerar acerca de la integración por partes? Esto es como algo que ustedes deben considerar para poder elaborar bien su resumen escrito a mano, personal, y su problemario. ¿Por qué puse esto? Porque alguien puede decir, bueno, ¿y quién me va a enseñar a integrar por partes? Yo les pido que sean muy diligentes y antes de empezar a querer resolver una integral por partes, a excepción de las que ya vienen resueltas en el libro y que ustedes van a estar copiando en su resumen, entren a estos temas que están ahí en la lámina, que son factorización, regla de los exponentes y simplificación de fracciones, sencillas y complejas. ¿De acuerdo? Si ustedes saben factorizar una fracción, una expresión algebraica, si ustedes manejan la regla de los exponentes, si ustedes se meten otra vez a practicar lo que veo en primero, que es la simplificación de fracciones, se están nutriendo, están confirmando la parte esa autodidacta
que les va a permitir entender mejor el método de integración por partes. ¿Qué otro conocimiento previo debemos de tener? Integración por sustitución. ¿De acuerdo? En el bloque 2, ustedes debieron haber visto este tema. Entonces, es bien fácil, y bueno, digo que es bien fácil porque tienen fresco el conocimiento del bloque 2, cómo se hacía una sustitución de variable. Generalmente, todos los autores, casi todos los maestros, utilizamos la U. Por ejemplo, yo puedo hacer U igual a 1 menos X cuadrada, ¿de acuerdo? Y es una sustitución para poder hacer una integración. Puedo tener, por ejemplo, en alguna integral por ahí, raíz de X menos 4, y eso puedo hacerlo como U igual a raíz de X menos 4. A eso me refiero cuando hablo de la integración por sustitución. Es ahí donde ustedes tienen que repasar ese tema. ¿Qué otro tema tienen que repasar con conocimiento previo para poder entender bien el método de integración por partes? Pues la derivación con la regla del producto, que es bien sencilla, que seguramente ustedes cuando vieron el tema de derivadas pudieron memorizar. ¿Cuál es esa regla del producto? Casi todos los autores y casi todos los maestros que enseñan cálculo la dictan de esta manera. Dicen, la derivada del producto de dos funciones U por B es igual a U por la derivada de B más B por la derivada de B. Esa es la derivación que ustedes también deben de practicar y deben tener al dedito, deben tener como conocimiento previo para poder entender el método de integración por partes. ¿Qué otro conocimiento previo viene aquí en la lámina? Dice ahí, integración de funciones inversas. Si ustedes no ven la derivación de la regla del producto, porque dicen, ya me la sé, qué bueno. Pero si ustedes la ven, van a ver que en la integración de funciones inversas se está confirmando esto de la regla del producto. Y ese tema no lo tienen que ir a buscar a otro lado. Ya viene ahí en el libro, en la página 570 del libro de Tomas de Cálculo Diferencial Integral, y ustedes van a bajar seguramente del Google y que pueden guardar en una memoria USB. Ahí viene lo que es la integración de funciones inversas. Y paso a la última lámina. Fíjense bien. Hasta aquí son conocimientos previos para poder entender el tema. Pero yo lo que sí les pido, jóvenes, es que realmente tomen conciencia. Se habla mucho de la teoría de los conocimientos previos. En matemáticas es muy importante esta teoría. Y por eso les pongo estos temas. Ustedes vieron por allá en primer semestre de Matemáticas 1, ustedes vieron seguramente por ahí en Matemáticas 4, y que ahorita seguramente ya vieron por la integración por sustitución, pero sí es importante que se aboquen a los conocimientos previos. No vayan a cometer el error, porque puede ser un error si no dominan estos conocimientos previos, de quererse aventar a aprender el método por sustitución, perdón, por iteración por partes, porque les va a costar más trabajo, ¿eh? Entonces, les recomiendo que hagan, que repasen estos conocimientos previos de esta lámina. Y finalmente, para terminar, vean la pregunta, ¿cómo elaboro mi problemario? Bueno, pues muy sencillo. Elaborar una portada parecida a la del resumen que ya vimos en 2 láminas atrás. Van a leer, dice ahí la indicación, el libro de Thomas en la página 568 y en los ejercicios 8.2 van a resolver en hojas blancas a mano, de preferencia con lápiz, las integrales 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. ¿De acuerdo? Aquí lo interesante que ustedes deben considerar para poder resolver eso es, número 1, dos pasos antes de que se avienten a resolver estas integrales. Haber ido a confirmar los conocimientos previos. Y número 2, en las integrales que vienen resueltas, en la página 561 y la 568, cuando hicieron su resumen,
tuvieron que haberlas repasado y tuvieron que haber entendido cómo surgieron, cómo salieron, cómo se fueron resolviendo. Y con esa ayuda, ustedes podrán resolver una integral por partes. ¿Qué dice finalmente la fórmula de integración por partes? Dice que la integral de u por db, u es una función y db es una diferencial de una función. Entonces, la integral de u por db es igual a la función u que multiplica la función b menos la integral de la función b por la diferencial de u. Eso es todo. Tienen que aplicar simple y sencillamente esa fórmula y verán que no tendrán problemas para resolver esas integrales de la página 568, ejercicios 8.2 del libro de Thomas. Y finalmente dice ahí, leer el libro en la página 570 y resuelve en hojas blancas las integrales 43 y 45. Entonces, conclusión. Dice la primera lámina hasta lo último. La evaluación. ¿Cómo va a ser mi evaluación? Con un resumen que va a valer 6% y un problemario que va a valer 9%, me van a dar un 15% para el método de integración por partes. Ahí dice cómo elaboro mi resumen, ¿de acuerdo? Van a hacer una lectura del libro que van a bajar de internet, del navegador, y lo van a tener en electrónico y lo van a poder consultar en cualquier computadora. Y hacer un repaso de conocimientos previos para que finalmente tengamos la capacidad, tengan ustedes los conocimientos para resolver sus integrales que se están mandatando aquí en el libro, en la página 568, y puedan tener su problemario. O sea que su problemario va a estar con una portada, como dice ahí, elaborada parecida a la del resumen, y van a ser hojas blancas, y van a tener en ese problemario, ¿cuántas integrales resueltas? 1, 2, 3, 4, 5, y 3 son 8, y 2 son 10. O sea, 10 integrales por el método de integración por partes. Les agradezco mucho su atención y vamos a pasar a la siguiente sesión. Terminamos la presente sesión. Gracias.